O sea, el médico familiar está capacitado para cualquier caso de emergencia, en cualquier situación de salud, puede resolver inmediatamente, ya a menos que sean una cirugía mayores, en especialidades que hasta los mismos especialistas en el área son cirugías, como digo yo, que hay que respetarlas, son Ujú. muy ya a grandes rangos. Ok. Doctor, yo tengo otra pregunta en el mismo tenor, que está muy interesante el tema. Eh, Cuando tenemos una consulta con un médico familiar, ¿qué es lo que normalmente nosotros como pacientes vamos a hacer con un médico familiar? Una rutina, cómo está la glucosa, cómo está eh, todo en general. ¿Qué es lo que básicamente hace un paciente con un médico general en su consulta? No entendí la pregunta porque me comenzaste hablando del médico de familia Ujú. Y y luego introdujiste el el médico médico general. general. Bueno, Que perdón, perdón, sí, sí, no médico de son familia, no no son lo somos lo mismo, mismo, sí, no sí, sí, somos lo no son lo mismo. mismo, pero lo que yo, mi interés es con el médico familiar realmente. La consulta con el médico familiar, lo que un paciente hace con un médico familiar, porque muchos pacientes que se confunden, que eso quería Sí. claramente aclarar, que cuando van a un médico general, no, pero que usted tiene que saber de eso, no, 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 yo soy médico general, tiene que ir a su médico familiar. Entonces, cuando un paciente va a su médico familiar, ahí sí viene la pregunta, ¿qué es lo que normalmente un paciente hace con su médico familiar? Ahora sí. Muy bien, muy buena la pregunta. Resulta que cuando un paciente va al primer nivel de atención es porque va buscando ayuda o en el caso de que el paciente tenga una consulta de preventiva. En Exacto. este caso, cuando el paciente llega por una consulta preventiva, el médico de familia tiene la capacidad de hacer una evaluación completa del paciente y luego, después que le hace la evaluación completa, puede hacerle indicaciones de laboratorio, rayo X o otros estudios para que ese paciente regrese con todos los estudios y posteriormente cuando regresa se revisan todos los estudios y si nosotros hicimos un diagnóstico en ese momento, nos auxiliamos de las otras pruebas para Ok, llegar al diagnóstico definitivo. Cuando ya tenemos el diagnóstico definitivo, podemos tratar al paciente. ok, Podemos tratarlo en el caso de que el paciente lo diagnostiquemos con una diabetes o con una hipertensión, nosotros lo tratamos hasta tenerlo estabilizado el paciente. ok. Pero hay una Excelente. confusión, doctor, porque las personas no saben dónde acudir. O sea, si van a acudir donde un médico general o un médico familiar. O sea, uno no sabe. O sea, ¿cómo la persona sabe? Muy buena muy buena la Se pregunta, desconoce eso. porque realmente en nuestro país no se ha promocionado la especialidad de medicina familiar a nivel nacional Wow, para que la población sepa lo que es un médico de familia. está interesante eso. Y es importante decirle a la población que ustedes en su comunidad, si tienen un médico de familia, tienen un especialista en medicina familiar, el cual le llevará todo lo que es su control, tanto de su diabetes, su hipertensión, embarazadas que no sean de alto Alto riesgo. riesgo. Porque hay algunos médicos de familia a nivel nacional que tienen su consulta en el primer nivel de atención y allí le llegan las embarazadas que no son de alto riesgo y ellos tienen la capacidad de seguir ese embarazo hasta las 32 semanas, que posteriormente la refieren a otro nivel de atención. Muy interesante, de verdad, porque es que muchas personas, bueno, ya como estaba nuestro colega Sucre preguntando, muchas personas se confunde con lo que es el médico general y el médico familiar. Y realmente vamos a explicarle ya lo que usted ha dicho a nuestros seguidores, que el médico general es el que estudia medicina general, que no tiene una especialidad, Exacto. pero ya el médico de familia es un especialista en el área de la familia, el cual está facultado y tiene capacidad para enfrentar y desenvolverse ante la atención de cualquier tipo de enfermedad, para estabilizar al paciente realmente del estado de salud que viene arrastrando. Y ya cuando se presenta una mayor intensidad de esa decimos, de esa enfermedad o de ese estado del paciente, pues se le pasa a un especialista ya en el área definida. Pero ya a término que el especialista
médico familiar no haya podido estabilizar. O sea que eso son cosas ya de alto rango en la medicina, diría yo. Sería para que la población sepa. En el caso de cuando referimos a un paciente porque ya tiene una complicación que escapa de la capacidad resolutiva del médico de familia. Pero nosotros resolvemos el 85 al 90% de todos los problemas de salud que llegan al primer nivel de atención. Para que la población sepa que cuando tienen un médico de familia tienen un especialista en su comunidad, el cual le va a dar seguimiento, no solamente en el consultorio, sino también en el caso de que tengan un familiar encamado, pacientes que no pueden trasladarse al centro de atención. Se le da asistencia. Ese médico de familia hace consulta domiciliaria y se traslada a ese hogar y allá lo atiende. Eso no todo el mundo lo sabe. Eso. Allá lo atiende y le da una atención de calidad, de alta calidad en el hogar. Por eso fue que yo le hice la pregunta, porque a una muchacha le dijeron que ella tenía un problema y le dijeron, tiene que ir un médico de familia. Y ella lo que dijo fue, yo no tengo médico en la familia. Y por eso fue que le hice la pregunta. Doctor, hay en todos los centros, hospitales o clínicas, tiene que haber un médico de familia. Muy importante la pregunta. Si el Sistema Nacional de Salud estuviera ya organizado, la red estuviera organizada, tuviéramos médicos de familia a nivel nacional, en todas las comunidades. En todas. Y la población total entendiera la importancia de ese médico de familia en su comunidad. Okay. A nivel nacional tenemos médicos de familia en el primer nivel de atención, en centro de atención primaria, mal llamado centro de atención primaria, y tenemos médicos de familia a nivel privado, no a nivel nacional. En algunas poblaciones del país hay médicos de familia haciendo consulta privada por igual. Okay. O sea, doctor Vázquez, que en el argot dominicano el especialista o el médico de familia es, como diríamos, para que se entienda mejor, un todólogo en el área de la salud. Claro. No un todólogo, no. Sí. Vamos a ponerle, como decían antes la población, el médico de cabecera de esa población. El médico de cabecera es muy importante. Y eso pasa mucho con los médicos de emergencia, que hay unos médicos que son de emergencia. Yo me sorprendí, conocí un médico así, y yo dije, yo desconocía. Médico de emergencia. Sí, médico de emergencia. Doctor, me siguen llegando más preguntas interesantes. Hábleme de los operativos. Cuando se organiza un operativo, hay un médico de cabecera, ya usted lo acaba de aclarar. Hay un médico familiar que organiza operativos médicos. Vámonos para tal comunidad a atender a toda la familia de allá. Vámonos para tal lugar. Hay un médico de cabecera familiar que hace operativos. Yo no sé a qué tú le llamas operativo. Un operativo médico. Un operativo médico. Para yo como profesional de la salud no estoy de acuerdo con los operativos. Porque los operativos uno no puede evaluar el paciente completamente. Ahí en los operativos se le están entregando medicamentos a las poblaciones sin tú hacerle una evaluación completa a ese paciente, sin tener... Interesante. No hay conciencia para... Ya me aclaró la duda. Sí. Entonces yo, como profesional de la salud, ese es mi pensar. Claro. No estoy de acuerdo con los operativos médicos. Sí, claro. Es mejor que los pacientes vayan al consultorio, que el médico le haga su evaluación completa y determine qué está pasando en ese paciente. Porque, por ejemplo, lanzan una alerta de dengue en tal comunidad y hacen un operativo médico en esa comunidad. Con el caso del dengue, nosotros hacemos también intervención en las poblaciones y vamos a esas comunidades y le decimos a las poblaciones que eso es prevención y educación. Revisamos los patios, los techos. Excelente. Eso es diferente a tú estar dando medicamentos en un operativo. Un operativo de dengue es diferente, totalmente, porque tú estás haciendo, y muy importante, estás haciendo prevención y educación a la población. Tú estás yendo a esa comunidad, a ese patio, a ese techo, a ese colmado, que también el colmado tiene en ese patio mucha botella vacía y ahí se estanca el agua y ahí se producen los mosquitos. Sí, totalmente. Entonces, claro. Eso sí es prevención y educación. Totalmente claro. Bueno, señores, vamos a aprovechar que tenemos al doctor Vázquez aquí, un especialista en la medicina familiar,
Y ahora que estamos ya en tiempo de lluvia continua, que creo que van a continuar, Claro. vamos a concientizar a la población y aprovechar que tenemos una persona aquí tan capacitada para que nos diga en breve resumen qué debemos hacer con conciencia para evitar ser afectado por el dengue, por cualquier virus gripal de lo que están, como la influenza, el COVID, la leptospirosis también. ¿Cuál es su recomendación como profesional en el área de la salud, específicamente el área familiar, que debemos de tener, así mismo como estamos hablando de familia, en la casa? Educar a nuestros hijos, a el equipo familiar, papá, mamá e hijos, todo lo que habita en un hogar, cómo debemos de actuar para evitar estas situaciones. Muy importante. Y en este momento que está el periodo de lluvia y la temporada ciclónicas, Sí. que va a haber mucha lluvia y la población tiene que estar preparada, que en su entorno de su comunidad mantengamos los ambientes limpios, lavado de las manos es importante para no contaminarnos con otras enfermedades. Recordarle también que cuando llenemos esos envases de agua, primero tenemos que untar cloro. ¿No se recuerdan esa campaña que había antes? Cloro untado, tanque Y tapado. Claro, Tanque claro. tapado. Entonces, Claro. vamos a untar cloro todo el borde de ese recipiente y luego vamos a llenarlo y lo vamos a tapar. Excelente. Donde hayan plantas acuáticas, vamos a cambiar el agua todos los días. Si tienen gomas viejas en los patios, saquémoslas, pero que saquémosla en el momento que pase el camión de la basura. Para que se lo lleven de No, inmediato. no tiremos basura cuando está lloviendo a las calles, porque eso va a tapar todos los invernales y entonces vamos a tener inundaciones en nuestras poblaciones. Esas son algunas de las recomendaciones que le dejaríamos en el día de hoy. Excelente, muchísimas gracias. Estas recomendaciones esperamos que todos nuestros seguidores la acaten y que realmente nos concienticemos como ciudadanos, que a veces las situaciones de salud que nos pasan, queremos echar la culpa a las administraciones públicas o a las mismas personas que la empresa tal, que esto. No, señores, vamos a concientizarnos y empezar a cuidarnos, a tomar precauciones por entre casa, como decimos, hacer lo que decimos, operativos familiares internamente en nuestros hogares, invitar y a que colaboren también a nuestros vecinos, porque no hago yo nada con limpiar mi casa bien y a poner cloro untado y tanque tapado, mientras mi vecina deja su tanque destapado, deja las botellas en el patio de refresco, etcétera. Entonces, los cascarones de huevo, la basura, el neumático y todo lo demás. Los techos. Los techos. A veces cuando hay árboles que caen en el techo, también hemos esas ido a barrios y hemos encontrado techos llenos de basura, llenos de agua, almacenando agua, esos recipientes viejos ahí arriba, y esos son los que producen el mosquito. Sí. Y entonces tenemos aumento de dengue en toda la población. Sí. Le voy a comentar algo. Hubo una persona que tenía dengue y hizo como dicen, un arqueo en la casa. Pero es que aquí no hay agua acumulada en parte. ¿Sabe dónde encontró la reproducción de la larva de los mosquitos? Las neveras tienen unas bandejas debajo. Esa bandeja, ahí se acumula agua y residuos que van bajando de la nevera. Y ahí estaban las larvas de los mosquitos reproduciéndose, específicamente el dengue, que la mayoría de veces se reproduce en aguas claras, no en aguas sucias. Y como esa agua era clara, que bajaba de la nevera, ahí se estaba reproduciendo el dengue y estaban afectándose todos los miembros de la familia. O sea, que invitamos a cada uno de los padres y madres de sus hogares que inviten a sus hijos y hagan así un arqueo en las casas, que limpien todo, que no dejen nada sin revisar. En cualquier lugar, por mínimo que sea, un poquitito de agua que se queda acumulada, es propenso a que se produzca un dengue y a que un familiar suyo sea afectado, y lamentablemente muchas veces por no tomar medidas a tiempo esta persona pierde la vida. Así es. Y es tan simple, lo que tenemos que hacer es revisar nuestro entorno, las casas, los recipientes viejos, sacarlos de los patios y saber que el mosquito del dengue se produce en agua limpia, estancadas.
a diferencia del paludismo que es en agua sucias. Sí. Entonces Doctor. tienen que saberlo muy bien la población para que nos cuidemos todos. Así es. Doctor, sus redes sociales, sus contactos, para que todo lo que nos está escuchando aquí en Lo siga. la hifa.min.org lo están viendo totalmente en vivo. Sus redes sociales, sus contactos y dónde usted está laborando. Gracias. Laboro actualmente en 2 hospitales de Santo Domingo Oeste. El primer hospital que laboro es el Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana y el otro hospital es el Dr. Vinicio Calventi de Los Alcarrizos. En las redes sociales, en Instagram estoy Rubén Vázquez Ortiz, para quien me quiera seguir. Ahí Rubén estamos Vázquez a la orden. Ortiz. Rubén Vázquez Ortiz. Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rubén Vázquez, por estar aquí con nosotros hoy tocando este tema de familia tan interesante, recordándoles a todos nuestros seguidores que realmente este tema es tan interesante y que pueden tener ya el conocimiento de saber lo que es un médico de familia, que es una especialidad que nos favorece a todos porque cuando llegamos a un médico de familia, él tiene el 85% de las soluciones médicas en sus manos para con nosotros. Así que muchísimas gracias, le esperamos nueva vez aquí con nosotros y a ustedes sigan estos consejos, señores, que dicen que la prevención vale más Que la curación. que las curaciones. Así que vamos a prevenir todos estos infortunios que nos traen las lluvias.